Hola nuevamente a todos. En esta ocasión les estaré presentando un video en el cual les mostraré la forma correcta de poder cuidar sus consolas de Nintendo, tanto la consola Nintendo NES como la consola Super Nintendo. Entonces, estas dos consolas generalmente tienden a tener los mismos problemas en cuanto a la estética y el funcionamiento correcto, ya sea de sus botones o de las partes donde se conectan el eliminador o los cables para la televisión. Entonces, estas recomendaciones también van dirigidas a las personas que me han pedido el servicio de limpieza interna, externa y algún arreglo que tenga la consola, ya sea la Nintendo o la Super Nintendo, que no permita ya sea dar imagen o que no encienda alguno de el botón de power. Entonces, las recomendaciones son para que después de que yo les dé ese servicio, o cualquier persona también que les haga ese servicio, pues ustedes tienen que seguir unas, yo le llamaría unas reglas para poder mantener sus consolas en un estado impecable después de ese arreglo, de esa limpieza. Entonces vamos a comenzar con la consola Nintendo, la cual generalmente tiene problemas. El primero de ellos, y lo más notable, es que en su estética, lo que llama este plástico de color gris, que inicialmente las personas que tuvieron la suerte de comprarla como nueva en aquellos años, en los 90s, en los 80s, pues esta consola tenía un color gris claro, en el cual tanto en el área de los lados como aquí en la superficie, en el área, perdón, en la parte trasera, en este también, en la tapa, incluso en esta tapa que les estoy mostrando, pues con el tiempo se tornaban de color amarillo, un tono amarilloso muy feo, muy desagradable para las consolas. Entonces, para prevenir esto es muy sencillo, simplemente es donde tengan ubicada ustedes la consola Nintendo NES, si se percatan que le está dando, esto es lo que primero afecta directamente. Si le está dando el sol de forma directa, que sea por una entrada donde la tengan ustedes, una ventana, perdón, donde tengan ustedes esa entrada de sol, y a la consola Nintendo le está cayendo le están tocando esos rayos del sol, pues se va a tener ese problema de que se va a tornar amarilla, y más, como les digo, si directamente le está tocando esos rayos del sol. Muchas veces ustedes dirán, bueno, sí entra el sol a mi habitación, pero no le da directamente esos rayos del sol. Aquí también existe ese mismo inconveniente, porque cualquier cantidad de sol que entre a su habitación y toque este plástico, o sea, que le esté afectando directamente o indirectamente, digamos, ustedes la pueden tener a un lado de varias cosas, de sus cartuchos, de libros, inclusive en un librero, pero si la luz solar entra al cuarto y le está dando, entonces la consola con el tiempo se va a estar tornando amarilla. Entonces, primera recomendación es, si ustedes tienen la consola en un lugar donde le dé directamente o indirectamente, tienen que quitarla de ahí para que no se vaya a tornar amarilla con los años. Entonces, lo recomendable es, cuando la van a jugar, conéctenla e inmediatamente cuando acaben de jugar, desconecten en la consola y guárdenla en algún lugar que no le dé ninguna cantidad de sol. Si no tienen la posibilidad de hacer eso, y inclusive hay muchas personas tal vez que tengan un poco de flojera, que digan, no, yo no quiero hacer eso, me va a dar flojera estar guardándola, pues lo que pueden hacer es cubrirla con algo, ya sea ponerle una carpeta arriba, o inclusive adaptar una caja, la cual le pueda nada más tapar a la consola Nintendo con esa caja, digamos, de las mismas dimensiones, o un cartón incluso, lo pueden poner arriba, y ya con eso les va a durar ese tono gris tan bonito que tiene la consola Nintendo NES al inicio. Desafortunadamente mi consola NES sí ha tenido ese paso del tiempo por los rayos de la luz solar, entonces no se ve tan amarilla, pero de todas formas está comenzándose a ponerse en ese tono feo amarilloso. La consola Super Nintendo también son los mismos problemas en cuanto a que se torna amarilla
del frente, perdón, de la parte de arriba, de los lados, de estos lados, de aquí enfrente también, y de la parte trasera. Inclusive esta consola, como es totalmente gris, también por la parte de abajo se torna amarilla. Hay mucha gente que las tiene guardadas, o no guardadas, sino que arrumbadas, y las ponen de muchas formas. La pueden dejar así, así. Si le da los rayos del sol aquí abajo, pues también se va a tornar amarilla. Entonces sí les recomendaría yo mucho, también para la consola Super Nintendo, tener ese mismo cuidado de guardarla, usarla y guardarla, o en dado caso también con una caja de cartón pequeña, o sea, si se fijan no va a ser muy grande, adaptarle un cuadro y ponérselo inmediatamente. Yo eso no lo he hecho porque yo lo que acostumbro a hacer es eso, o sea, utilizarla y guardarla inmediatamente en un lugar donde no toca ningún rayo del sol, y ni directa e indirectamente. Entonces esa es la primera indicación. Si a ustedes les gusta tener sus consolas retro en forma impecable, en ese color gris que las distingue mucho. Entonces la siguiente indicación también muy importante: cuando ustedes conectan una consola Nintendo, espero que se esté viendo en el video, el eliminador, más que nada, siempre ese es el problema con el eliminador. Aquí se los muestro. Es el eliminador de la consola Nintendo, que también pues lo voy a utilizar para darle el ejemplo en esta, porque viene siendo lo mismo. Entonces, ustedes lo que hacen normalmente es conectar este cable de esta forma, y aquí hay el inconveniente. Mucha gente, bueno, voy a sacar esto un poco de aquí. Lo que hace mucha gente es lo conecta, la forma correcta, esto debe de quedar, este cable debe de quedar así, estirado. Jamás debe quedar doblado así, para arriba, para abajo, y mucho menos tampoco deben de cometer el error de dejar el cable que caiga donde ustedes tengan la Nintendo, que caiga y de esta manera se esté doblando el cable. Lo voy a retirar, se esté doblando para abajo, porque esto va a ocasionar el problema que de aquí, inclusive dentro del Nintendo, existe el inconveniente que van a, por el peso de jalar aquí el cable del eliminador, adentro del Nintendo lo que están haciendo muchas veces es desoldar la parte donde va, donde se une el eliminador al Nintendo, se empieza a desoldar. Entonces ahí lo que va a pasar es de que van a hacer que ya no haga contacto, y es por eso que la consola ya no va a estar prendiendo en muchos de los casos. Cuando ustedes le dan power, ya no va a encender. Y también van a prevenir que el cable del Nintendo, del eliminador, perdón, también sufra el mismo problema, porque si ustedes lo van a tener mucho tiempo así doblado, que yo he visto que la gente acostumbra a tenerlos así, lo único que van a hacer es que lo van a echar a perder. Y ni se diga de esta parte. Generalmente también hacen lo mismo, tienen este doblez. Ese doblez, hacer esto, tenerlo así, es de forma incorrecta. Siempre deben de procurar que estos cables, el eliminador, donde esté conectado, debe de quedar así con la superficie, o incluso ustedes pueden adaptar con una cinta. Obvio que, bueno, lo tienen que desamarrar. Miren, lo voy a desamarrar para que vean esto. Pueden hacer esto, poner con una liga, lo adaptan este cable así, que quede así. De esta manera va a tener este giro, que no va a estar haciendo ni esto, ni lo va a estar jalando, sino que va a tener un rango perfecto como para que no le haga ningún daño. Entonces acá nada más les digo, conéctenlo y que quede también al menos unos centímetros, unos 10 centímetros así, sobre alguna superficie. Jamás lo dejen colgando. Exactamente son las mismas indicaciones para el Super Nintendo. Sufre los mismos daños. Si ustedes conectan esto de esta manera, bueno, aquí no va a entrar porque no es el de Nintendo. Si lo conectan y lo dejan así con la caída doblada, mal, ahí lo que van a hacer, van a afectar de igual manera tanto adentro como el cable. Entonces esa sería la segunda recomendación que les hago para que mantengan las consolas funcionando de forma correcta. La siguiente, muy importante, esta ya va dentro de las consolas. Ustedes fíjense, el problema aquí generalmente es dentro de la consola Nintendo o dentro de la consola Super Nintendo, tiene un conector donde hay varios pines. Creo que acá son 72 pines, los cuales hacen, dejen tomo
un cassette, eso fue lo único que no hice. Muy bien. Donde va el cartucho, lo van a meter ustedes así. Hasta el fondo entra. Entonces ya le dan para abajo, le dan power y comienzan a jugar. Aquí el problema es lo siguiente. Ustedes tienen cartuchos sucios, muy sucios. Generalmente también esto me toca ver. Cartuchos sucios por fuera y por dentro. Aquí es el deterioro de su consola. Si los cartuchos los tienen muy sucios de esta área y ustedes lo meten, juegan, hacen lo mismo con los demás cartuchos o todas las veces con el mismo cartucho, lo único que están haciendo es ensuciando la parte de acá, de dentro del Nintendo, donde van los pines, esos pines que les comento. Y si esos pines llegan a estar muy sucios o con cualquier suciedad, van a hacer que ya no dé imagen el Nintendo, porque ustedes introducen cartuchos sucios. Entonces lo recomendable es limpien sus cartuchos afuera de esta área, ya sea con papel, un trapo remojado de alcohol, una goma. Eso luego subiré un video de cómo es ese procedimiento, pero sí procuren tener limpios los cartuchos para que no dañen el interior de los conectores de esos pines donde van los cartuchos. También es exactamente para lo mismo para el Super Nintendo. Si ustedes utilizan cartuchos sucios y los insertan en esta ranura, van a perjudicar a la consola ensuciando esos pines y después no les va a dar imagen en la televisión. Entonces sí les pido por favor que tengan mucho cuidado con eso de los cartuchos sucios. Esa sería, creo que, la tercera recomendación. Y creo que la última recomendación, o creo que, bueno, más bien igual si les doy otra, es procuren tener las consolas en un lugar donde no vayan a sufrir ninguna caída, ya sea en un lugar muy elevado y que las pongan en la orilla. Espero y se muestre aquí, que la pongan en la orilla y que tenga la posibilidad de caerse, porque lo único que pueden hacer es que con esos golpes se puede zafar algo de adentro de la consola o arruinar la estética, ya sea quebrando las diferentes áreas de los plásticos. La tapita es la que a veces también se quiebra muy fácil. Las esquinas generalmente de los Nintendos y Super Nintendos siempre están despostilladas debido a esas caídas. Entonces sí les recomiendo yo que tengan cuidado en donde la colocan, no la coloquen en superficies muy altas, y si la colocan en superficies altas, pues nada más procuren de que esté centrada y que no tienda a estar en las orillas. Lo mismo también, los Super Nintendo son muy frágiles de las esquinas, siempre están muy despostillados, entonces tengan mucho cuidado. Y creo que les decía que esa era la última recomendación. ¿Cuál me viene a la cabeza? Otra recomendación. También para los cables que se conectan a la televisión, también sí les pido, los cables jamás los doblen, igual que los del eliminador. No hagan estos dobleces. Estos dobleces son incorrectos porque afectan el funcionamiento de sus cables. Como les decía, en el Nintendo también dañan en la parte interior por ese jaloneo que se hace con el peso, ya sea de los cables del eliminador o los cables que van a la televisión. Entonces ya sería todo en este video. Les agradezco mucho a las personas que se toman el tiempo de ver los videos que he hecho, los pocos videos que he hecho. Más que nada este video, pues para que tengan cuidado, pues es una buena propuesta, ¿no? De que generalmente en los videos de los gameplays, entonces aquí nada más es para que mantengan sus consolas en un estado estético bonito, o como cuando las recibieron por primera vez, o si ustedes adquirieron una consola, pues que tengan esos cuidados. Entonces ya saben, limpien sus cartuchos, no doblen los cables eliminador y los que van a la televisión, retiren las consolas de cualquier luz, de los rayos del sol, de cualquier luz solar, y de esa manera pues estarán dándole más vida a sus dos consolas favoritas. Entonces les agradezco mucho nuevamente y ya saben, ahí estamos.